segunda parte de libros con contexto psicológico que leí durante el 2024. Si no han visto el video que subí la anterior semana, primero los invito a verlo, justamente porque ahí hablamos de esa primera parte, esos primeros libros, anclándolos un poco con temas psicológicos, y hoy venimos con otro catálogo de libros donde anclaremos otros temas distintos. Así que lo mismo que les mencioné la anterior vez, no sé cuánto vaya a durar este video, puede ser que sea un poco más largo que el anterior, del mismo tiempo, un poco menos. Prepárense su café, su vinito, su taza de agua, lo que ustedes gusten, para que pasemos un rato muy agradable hablando de libros. Y si es tu primera vez por aquí, me presento, yo soy Caro y aquí hablamos un poquito de psicología, literatura, pero sobre todo salud mental y libros. Empezaremos con la categoría sobre clase social. Planteé una categoría que no es esta clase social que nos imaginamos sobre el estrato, quizás, o la posición económica, sino lo denominé de esta manera porque quizás fue el nombre más idóneo y adecuado que encontré para denominar a aquellos libros que se ubican en esta temática de cómo los seres humanos nos comportamos en esta clase social, en esta sociedad, de cómo nos comportamos en masa, de cuáles son esos factores que influyen para que nuestro comportamiento en grupos y en sociedad sea de alguna forma diferente a quizás el comportamiento individual, y temas específicos que van con una sola persona, aquí ligado quizás ya a un grupo llamado sociedad. El primer libro del que les quiero hablar es El retrato de Dorian Gray de Oscar Wilde, que primero que todo fue uno de mis clásicos favoritos que leí en el 2024. Me encantó acercarme a este autor con su libro que diría es su obra cumbre. Este libro, o lo que podríamos encontrar relacionado al tema sociológico o al tema psicológico, son todos los aspectos que engloba la estética, la belleza, el que podríamos llegar a ser para pertenecer a distintos círculos sociales, para sentirnos bienvenidos a ciertos lugares, con ciertas personas, y sobre todo cómo influye esta percepción que tenemos sobre la estética, la belleza y el pertenecer para que tomemos decisiones, tomemos responsabilidad de nuestros actos y sobre todo nos hagamos cargo. Entonces aquí vendría la pregunta si todo lo que pensamos sobre estética, belleza y el pertenecer a través de estas ha cambiado en algo, o quizás esa evolución se está dando de alguna u otra manera. Siempre digo que Oscar Wilde sería supremamente feliz en la época de las selfies, en la época de Instagram, sería una Kardashian más, o estudiaría muy de cerca a personajes como las Kardashians y a todo Hollywood. Así que, dándoles esta breve premisa, creo que pueden imaginar, si no lo han leído, por dónde va el libro, por dónde van estas reflexiones, estas interiorizaciones. Es un libro que aborda estos temas profundos y por supuesto cuál va a ser la influencia de esta estética, esta belleza y el sentimiento de pertenecer hacia el comportamiento, y no solo las decisiones o la responsabilidad individual, sino también esto cómo va a afectar a esa sociedad a la que pertenecemos. Seguimos con Donde nadie me espere, de una de mis autoras favoritas, Piedad Bonet. Esta ha sido la segunda novela que leo de ella. Debo decirles que me fascinó. Si nos vamos a esta categoría grande que hemos denominado clase social, podríamos decir que este libro engloba a una población que a lo largo del tiempo ha sido marginada, que es la población de calle, las personas que no tienen un hogar, que están desalojadas y que están deshabitadas. Y es una historia muy breve, muy corta, pero muy filosófica y muy profunda acerca de las distintas decisiones o los distintos pasos que tuvo que haber dado una persona en específico para llegar a ese punto de desalojo. Sin embargo, en este libro se rompen un poquito esas barreras de las que venimos acostumbrados de pensar que una persona llega a ese punto porque hay un nivel de deterioro extremo. Aquí el personaje, si bien está atravesando este deterioro, lo lleva a ese punto una convicción un poco más filosófica sobre sencillamente no querer vivir, no saber qué hacer con su vida y dejarse un poco, no encontrar otra alternativa que simplemente aquella, y nos explica y nos cuenta un poco cuáles fueron los inicios de este hombre, un poco también esos inicios de este tormento un poco filosófico, existencial, para llegar a este punto. Es un libro desgarrador. Habla también y aborda parte de la guerra en Colombia, la invisibilización hacia las personas habitantes de calle, el menosprecio, ¿no? El
sentimiento social de asco y de rechazo que puede haber hacia ellos, y también un poco esta ceguera colectiva. Así que es una historia corta, breve, pero desgarradora, muy entrañable, y sobre todo que es muy difícil que te olvides de todas estas sensaciones, olores, visiones que logra el libro capturar mientras tú vas haciendo la lectura. Vamos ahora sí con Limpia, de Alia Trabuco. Esta autora chilena se las mencioné también en esa primera parte, en el video anterior. Ahora vamos con un libro diferente de ella. Este ya es una novela, sin embargo es un episodio característico que se menciona en su ensayo de las homicidas. Técnicamente Alia Trabuco escoge a una de estas mujeres para novelar lo que sería su historia, y déjenme decirles que yo nunca he leído un libro de este corte, un libro que aborde el tipo de personajes que aborda, los tipos de problemáticas sociales a los que nos va a encaminar, y considero que por eso en su momento me llamó la atención y me gustó bastante. Es un libro también bastante existencial, reflexivo, filosófico, y por eso considero incluso que me encantaría que fuera una relectura constante, es decir, quizás una vez cada 2 años, una vez al año poder leerlo. También su extensión es muy breve, entonces eso facilita un poco más interiorizarse a este tipo de reflexiones. Y aquí conocemos a una trabajadora del hogar que es interna de una familia. La familia está compuesta por papá, mamá e hija, es una niña pequeña, y conocemos todo de esta mujer, sus pensamientos, sus sentimientos, sus decepciones, sus obsesiones, sus miedos, sus angustias, su pasado, su presente. Y aquí nos adentramos a casi que un thriller psicológico también, porque desde el inicio sabemos que ha habido un crimen y es ella la que lo está contando. Entonces nos sitúan en esta ambigüedad de escenarios donde por un lado tenemos a esta mujer dando su declaración policial, y ahí es como vamos haciendo o atando cabos y haciendo este análisis de la historia, y a la par nos remonta a estos escenarios específicos, ¿no? Se siente muy tipo película, ¿no? Que tienes estos dos paralelos y estos dos escenarios. Creo que es un libro también muy visual, y me encantó sobre todo por los temas sociales que abordan, como la desigualdad social, la brecha salarial que existe, cuál es el trato que se le da a este tipo de trabajadoras y a mujeres sobre todo que ejercen el trabajo doméstico o el trabajo del hogar, mucho más específico a quienes lo hacen de manera interna, es decir, que ese también es su hogar, aunque ya no estén trabajando, ¿no? Aunque sea un horario en donde sea de descanso, cómo es la dinámica entre trabajador y empleado. Fue un libro que abordaba estos temas y por eso me llamó muchísimo la atención, porque interiorizarte a la mente de esta mujer y a sus sentimientos, todo lo que ella está pensando y sintiendo, es increíble. Me pareció un viaje maravilloso y me dejó este sabor de boca como de demasiada duda y demasiada incertidumbre sobre cómo se estaban desarrollando los eventos y por supuesto qué era lo que iba a suceder. Y finalmente tenemos el libro de Cadáver Exquisito, que no podía no nombrarlo. Fue también una de mis lecturas más incómodas del 2024 y una de las mejores. Aborda de lleno este tema social a través de la distopía, a través de este mundo al que ojalá nunca lleguemos. Y la premisa nos cuenta un mundo quizás no muy lejano, en donde los animales son infectados y no podemos los seres humanos consumir ningún tipo de carne animal. Y pues a los humanos les parece muy sencillo, en lugar de, no sé, quizás llevar una dieta basada en plantas, una dieta vegetariana o vegana, pues porque no nos comemos entre nosotros. Y así se desarrolla esta premisa en donde hay mataderos, hay granjas, hay formas de hacer cultivo de humanos, y hay unos humanos estrictamente hechos para hacer comida y hay unos humanos que son los que consumen este tipo de alimento. Y tenemos a nuestro protagonista, que creeríamos es este héroe de la distopía que va a venir a salvar el mundo y está cansado de que esto suceda, está cansado de que esta sea su realidad, y nos lleva a través de este viaje porque resulta que él trabaja en uno de estos centros. Entonces hay descripciones bastante gráficas con respecto a partes humanas, con respecto al proceso de consumo, por supuesto el proceso de crianza, matanza y todo lo que sucede hasta que, digamos, ese pedazo de carne llega a tu mesa. Hay por supuesto esta reflexión y analogía hacia el consumo de carne animal, hacia dónde nos va a llevar eso, sin la pretensión de que el lector cambie o no. Ya eso será decisión propia también, pero esa no es ninguna intención de la autora, aunque la autora sí es vegetariana y quizás eso pudo haber sido un motivo, un movilizador, un factor movilizante para la escritura de este libro. Toca temas, por supuesto, como los que ya les mencioné, un poco de temas sociales, pero también el tema más interesante socialmente abordado es que quizás no estamos tan lejos de que eso llegara a suceder y de cuáles podrían ser las alternativas en ese momento.
Ir contra el sistema o adaptarte al sistema. Me pareció un libro maravilloso, una historia corta, me tenía con ganas de cerrarlo y vomitar por los primeros 30 minutos, luego simplemente yo creo que disocié y dije, ok, esta es la lectura, tengo que terminarla porque no puedo no terminarla. Lo leí creo que en un plazo de 2-3 días, el libro también es bastante corto, pero era una historia que no me permitía prolongarla más porque simplemente quería saber cuál es este final y qué es lo que pasa. Para mí, personalmente, si ya lo han leído entenderán, y si no, por supuesto, no hay spoilers, pero sí hablaré un poquito sobre ese desenlace. Me pareció, como su nombre lo indica, exquisito. Me pareció muy bien logrado, que tiene al lector esperando quizás algo diferente cuando hay demasiada resignación y demasiada decepción y que quizás no existe ese mundo diferente y lo que vamos a hacer es adaptarnos al sistema solo de diferentes maneras. ¿Es una obra excepcional? Claro que sí, que es incómodo y molesto definitivamente. Bueno, ahora sí, seguiremos con nuestra segunda categoría, que la he denominado raza y etnia, y que justamente son libros que a través de la ficción o de la no ficción han abordado este tipo de temáticas frente a la raza o frente a la etnia, y que también han hecho abrir un poco mi perspectiva justamente frente a esos temas. Y tengo, déjenme decirles, son más que libros al azar, es una autora de la que me gustaría hablar y prontamente hacer un video específico de ella, pero aquí digamos que es como un abrebocas. Y en definitiva, la autora de la que estoy hablando es Toni Morrison, de la que este año leí 3 de sus libros, y vamos a estar hablando de El origen de los otros, Dos amigas, un recitativo y Ojos azules. Bueno, más que hablar de los libros por separado, como les mencionaba, me gustaría hablar de la autora, ya que es la autora quien a través de distintos estilos, quien a través de su obra aborda muy bien estos temas. Son abordados de diversas maneras. Su trabajo es, a mi parecer, impecable, tiene un estilo muy bien definido, son historias bastante difíciles, duras, quizás a veces violentas, y un estilo que podría volverse complicado en algunos de sus libros, pero me pareció primero un descubrimiento magnífico porque yo no la había leído y quiero seguirla leyendo. Este año 2025 tengo pensado leerla con 2 más de sus libros. Y hablando ya particularmente de lo que se podrían encontrar de este tema o de esta categoría específica en cada uno de estos 3 libros, comenzaremos con El origen de los otros, que es este ensayo un poco de crítica literaria, se puede decir, un ensayo de opinión que aborda distintas obras de la literatura, sobre todo de la literatura estadounidense, y cómo se ha tomado el papel o la visibilización de las personas afrodescendientes en este tipo de literatura, específicamente o generalmente escrita por personas blancas. Entonces hablamos de Faulkner, de Hemingway, de otros autores mucho más. También tenemos otros pequeños apartados o ensayos de opinión, digamos, acerca de su experiencia, no solo como escritora, sino también como editora. Y tenemos distintos otros apartados, quizás un poco más políticos, un poco más culturales, sociales. Es un ensayo muy breve y es complejo. En muchos pasajes podría llegarse a la confusión o a perderse un poco, pero a mí se me hizo muy imprescindible. No considero que sea un ensayo para iniciar con su obra. Se puede hacer, por supuesto. Creo que los inicios podrían ser mejores como por otros de sus libros. Tenemos también a Dos amigas, un recitativo, que a mi parecer es uno de los libros más originales que he leído, porque justamente como su título lo indica, tenemos a la par, paralelamente, la historia de 2 amigas, pero no sabemos a través de sus discursos cuál amiga es cuál. Entonces el lector va generando este imaginario colectivo a través de los estereotipos, el estigma, los prejuicios que tengan asociados a qué podría representar a una persona afrodescendiente y qué podría representar a una persona mestiza, a una persona blanca. Por supuesto, está muy contextualizado también hacia esos imaginarios colectivos en lo que se concibe, por ejemplo, como racismo, ¿no?, en Estados Unidos, que podría ser muy diferente a cómo se aplica en Latinoamérica y mucho más en Colombia. Sin embargo, esa lectura me parece universal, da para reflexionar, para pensar, para adentrarse también hacia esa visión misma de uno, de ver, ok, qué es lo que no estamos viendo, ¿no? O qué prejuicios estamos haciendo, o qué juicios estamos haciendo a través de los detalles que ya nos da en la lectura y que al final, lo más importante, nunca vamos a saber. Me pareció una lectura muy increíble, muy fuera de todo lo que había leído antes, y sobre todo la historia que viene detrás del por qué Toni llega a escribir este libro, que es un poco por las críticas constantes que recibía
mayormente de periodistas blancos o mestizos, si ella iba a escribir sobre algún otro tema. Toni lanza un poco esta historia como respuesta a esas críticas constantes, haciendo alusión que se necesita escribir historias para gente negra, sobre gente negra, por gente negra. Me pareció fenomenal, una apertura increíble a su literatura. También, eso sí, debo decir que tiene un grado notorio de complejidad, pero la experiencia de lectura me pareció maravillosa y fenomenal. Mientras editaba, me di cuenta que la parte del libro de Ojos Azules no la grabé. Hice el guión y no la grabé. Entonces me gustaría de todas maneras poderles contar un poquito acerca de este libro. Esta en realidad fue mi primer obra y mi primer acercamiento a Toni Morrison, y la verdad es que me gustó y quedé satisfecha después de haber leído estos dos libros que ya se los mencioné, haber empezado con Ojos Azules, porque de alguna manera siento que Toni Morrison es de estas autoras que tú la vas entendiendo a medida que más páginas tienen sus obras. Cuando son estas obras cortitas, como que no te da tiempo de adentrarse en su estilo, de entender un poco por dónde va la cosa, el ritmo de las palabras. No sé cómo explicarles, pero es como si fuera una canción. Una canción que quizás en poquitos segundos no puedes comprender el total del mensaje, pero que si es una canción que si dura, no sé, 3-4 minutos, entiendes como tal el concepto que te quiere dar. Lo mismo me pasó con su obra. Fue un gran descubrimiento y gran acercamiento a lo que sería el realismo mágico salido de la cultura latinoamericana, es decir, ya no desde lo que se escribe como realismo mágico en Latinoamérica, sino en este caso pues en Estados Unidos. Por supuesto, es una obra que habla acerca del concepto y contexto de etnia y de raza, ahora quizás en una época un poco más antigua. Está ambientada en el sur de Estados Unidos, entonces vemos esta polaridad, ¿no?, entre el trato hacia gente blanca y hacia gente negra, y nos adentramos específicamente a la infancia de niñas negras y cómo ellas viven justamente estos paralelos. Específicamente conocemos a 3 niñas a lo largo de la historia y nos adentramos a este entorno un poco violento, un poco también con sus características pues contextuales, económicas, sociales, y la verdad es que para mí fue un lujo y un acierto completo. De las 3 obras definitivamente es mi favorita. Seguimos con la categoría de cultura. Y aquí he abarcado diversos libros que, si bien podían asociarse a otra de las categorías ya mencionadas en este video o incluso en las categorías del primer video, creé esta categoría porque son libros que están ambientados en otros países, muchos de ellos completamente distintos a el ambiente y el entorno colombiano. Quizás culturas, por ejemplo, como las asiáticas, medio orientales o africanas. Entonces me parecía como un poco más interesante que estuvieran en una categoría aparte, aunque también toquen otros temas que otras categorías que muy bien podrían englobarse también ahí. Tenemos primeramente a Sexo y Mentiras de Leila Slimani. Ella es una autora franco-marroquí. La leí a inicios del 2024 y este es un ensayo bastante característico acerca del abordaje y el acercamiento que ella hace con mujeres marroquíes que practican el musulmán o el islam, y hace estas asociaciones de cómo la religión y la cultura concibe la sexualidad y el sexo, y cómo esto podría llegar a ser una implicación bastante peligrosa, riesgosa, contundente, controversial justamente para estas mujeres en sociedad y en la cultura. Entonces hay estos apartados un poco en asociaciones religiosas, culturales, sociales, ¿por qué no psicológicas? Diré que mi experiencia de lectura fue buena, es un ensayo que yo pienso que es enriquecedor y que es una lectura bastante interesante. Sin embargo, me quedan faltando varias cosas porque claro, es muy extenso cómo se concibe el Islam y las religiones derivadas del Islam hoy en día, y me quedó faltando como esas posturas amplias, digamos, de por ejemplo cómo muchas mujeres siguen practicando el Islam o el musulmán o estas derivaciones de estas religiones y aún así practican ciertas libertades o también se consideran, hacen parte de ciertas luchas feministas o hacen parte, por ejemplo, de población LGBT, y cómo lo vivencian ellas esta dualidad de su religión con una lucha que podría, de acuerdo a lo que su religión dice, ir completamente en contra. Entonces me faltó un poco esa parte, pero considero que es una lectura bastante interesante para entender un poco el contexto cultural, social y religioso. Seguimos con Kim Ji-young, nacida en 1982, que es un libro de autora coreana
que yo lo hice a través de un audiolibro, entonces más que lectura, pues fue una escucha de esta historia, y es uno de los libros, digamos, de literatura contemporánea más conocidos en Japón, justamente por cómo aborda el ser mujer, la maternidad y todos los sacrificios, implicaciones que una mujer en Corea, y aunque sea ambientado en Corea, se podría universalizar todos estos sacrificios y ese impacto que ocasiona la maternidad en la mujer de hoy en día, es decir, cómo de todas formas la mujer se sigue viendo coartada, cohibida, frenada, y que es muy difícil que pueda ser ella con esta maternidad y con ciertos sueños, deseos, proyectos personales e individuales. Conocemos a esta protagonista donde nos atraviesa en toda su historia. Y podríamos hablar también que toca un tema muy profundo desde una depresión postparto, justamente por este mismo contexto social, político, cultural, frente a la maternidad y al ser mujer del que les estoy hablando. Me pareció una historia bastante enriquecedora. Sí diré que el storytelling o cómo está contada la historia a veces se me hacía un poco plano para los temas tan trascendentales que cuenta. Sin embargo, hay un personaje en el libro que es el personaje del psiquiatra, donde ella va justamente por estas afectaciones en su estado de ánimo, en su salud mental, el cual esos apartados a mí como psicóloga me rayaron completamente, en el sentido de que hice esta conexión de wow, cómo se está tratando esto, cómo lo estamos ejerciendo este tipo de situaciones sociales, culturales de nuestra actualidad como profesionales de la salud mental, ¿no? Y cómo esto está afectando también pues a las masas, a lo que sucede en grupos y en sociedad. Es un libro que me gustó mucho y les juro que mientras hacía el guión dije como, ay, me da ganas como de volverlo a leer o de volverlo a escuchar, justamente para sacar un poco más el jugo. Y finalmente, para cerrar con esta categoría, tenemos el libro Quédate conmigo de Ayobami Adebayo, que es una autora nigeriana. Esta fue su primera obra y a mí me fascinó. Fue uno de mis libros favoritos, yo diría, durante cerca del primer trimestre del 2024. Me encantó porque me permitió conocer un poco más de la cultura nigeriana y de esta relación con quienes no pueden cumplir ese deseo de ser mamás. Es decir, existe este deseo, pero por razones fisiológicas no se puede cumplir, o nos damos cuenta en el camino que no es que ellas no lo puedan cumplir, sino quizás es el hombre el que fisiológicamente, digamos, está incapacitado o inhabilitado, pero para la sociedad y la cultura no va a estar bien decir que es el hombre. ¿Y qué es lo que se va a llegar a hacer justamente para, digamos, tapar esto, ¿no? Y ponerle casi como a un piso con un hueco, una alfombra, donde pisas, te vas y te caes. Y una práctica que se hace muy regularmente es que si tu esposa no puede tener hijos, pues tú te consigues una segunda esposa, y técnicamente esta mujer es, sí hay una relación, pero también es relación / incubadora para reemplazar esos hijos que no se ha podido tener en la relación. Es un libro que toca el tema de la maternidad a mucha profundidad desde la cosmovisión, por supuesto, de lo que se explica en la cultura nigeriana. Me fascinó, quisiera seguir leyendo a esta autora porque fue una historia que me tenía con mucha rabia, con mucha ira, con mucha confusión, con muchos sentimientos de por medio de cómo es el trato de las mujeres para mujeres, de los hombres para mujeres, y justamente cómo se aborda cuando hay un tema tan complicado en relaciones afectivas y en la mirada social que le dan las demás personas a esta mujer en particular. Seguimos con la categoría de vejez y a partir de aquí para las siguientes categorías solo va a haber un libro. Tenemos 3 libros todavía, y en la categoría de vejez quisiera mencionar a Delfín de Vigan con Las Gratitudes. Fue mi introducción a esta autora, me dejó un muy amable y muy grato sabor de boca, con ganas de seguirla leyendo, lo cual haremos en los laboratorios biblioterapéuticos de salud mental y literatura con Nada se opone a la noche para este 2025. Siento que es una autora que toca bastantes temas psicológicos en sus libros por su misma historia de vida, temas sociales, temas un poco del ser, del interior, y este libro aborda esta temática de la vejez que me parece bellísima de leer, muy cercano a todos, porque todos vamos a envejecer, espero. Eso sería un milagro y una bendición y un privilegio, por supuesto, llegar a viejos. Y también muchos tenemos personas en ese estado, digamos, del paso del tiempo, personas cercanas, y qué mejor manera de poder encontrar una cercanía con estas personas que a través de la empatía y la enseñanza que este tipo de libros podrían generar. Y aquí tenemos a una señora ya de la tercera edad que se llama Mika, que es una señora solitaria. Ella vive sola, tiene, digamos, una cuidadora, pero no es su cuidadora principal, que es una chica que era su vecina y que cuando ella era niña, pues Mika la cuidaba. Entonces hicieron como esta amistad entrañable. Ahora esta niña pues ya es adulta
adulta y se han cambiado un poco los papeles de que es ella quien la cuida muchas veces a Mika, y habla de un tema psicológico o un poco más neuropsicológico preciosísimo, que es algo que ocurre inevitablemente con el paso del tiempo, con el paso de los años y en este periodo de vejez, que son la pérdida de los procesos psicológicos básicos y avanzados, o el deterioro más que la pérdida, y también este mismo deterioro con funciones ejecutivas. Sí, estoy pensando hacer un video acerca de esto, hablando quizás cómo a través de la lectura o cómo ciertos libros abordan este tipo de temáticas como los procesos psicológicos y las funciones ejecutivas, para explicarles un poco pues qué son cada uno, cómo a través de la lectura nos pueden ayudar y cómo podríamos profundizar. Pero digamos que a manera de resumen, los procesos psicológicos, pues los básicos, son aquellos que son estos iniciales, como puede ser sensación, percepción, y tenemos otros más avanzados que son como la atención, la memoria, y las funciones ejecutivas es como el conjunto de estos dos, que ya a través de la etapa adulta empezamos a desarrollar unas habilidades un poco más profundas, como puede ser raciocinio, el autocontrol, la toma de decisiones, la gestión emocional. Entonces, a través del paso del tiempo podemos ver que a Mika se le deteriora una de estas habilidades, la cual es el lenguaje. Y para Mika, característicamente, empieza a tener una falla y deterioro neuropsicológico en una de estas herramientas, en una de estas habilidades, la cual es el lenguaje, lo cual la impide a ella de poder relacionar palabras, de poder pronunciar palabras. Entonces a veces quiere decir una palabra pero dice otra, se le olvidan las palabras, le cambia las letras a ciertas palabras, lo cual para ella se vuelve muy complicado y muy incómodo comunicarse. En este libro vamos a abordar también cómo es el trato hospitalario para personas de la tercera edad, si en realidad está siendo un trato humanizado desde el personal. Entonces nos adentramos a esta historia donde casi tenemos solo a tres personajes: a Mika, a quien es su cuidadora principal en esos momentos, de quien ya les hablé, y al doctor, al logoterapeuta, que hace todos estos ejercicios para que Mika no pierda esta habilidad y esta herramienta y esta función del lenguaje. Así que me pareció un libro muy lindo, muy precioso en ese sentido, ¿no? En el sentido de ponernos en los zapatos del paso del tiempo y que cómo vamos a llegar, si vamos a llegar a ese momento, cómo lo vamos a hacer. Fue un libro muy entrañable, es un libro también cortito, pero que me pareció una lectura increíble para abordar este tema y para también, si no han leído a esta autora, hacerlo, porque habla mucho de este paso del tiempo y sobre todo de qué tan agradecidos nos sentimos hacia esas personas y hacia justamente llegar a esta edad y cómo vamos a llegar. Tenemos ahora sí la categoría de autoayuda. Como les decía en la primera parte, la verdad es que yo de momento no leo muchos libros de autoconocimiento o autoayuda. Este libro llegó porque lo compré hace más o menos 2 años y quería poderle dar el chance de leerlo, de explorar un poco esta escritura, de explorar también el tema, porque es algo que en terapia con consultantes es muy frecuente. Y justamente conmigo también, cómo podemos implementar rutinas, hábitos y cómo podemos de alguna forma ser más efectivos en el proceso, cómo podemos en realidad crear estos hábitos duraderos, no acciones que nos duren un determinado periodo de tiempo, sino que en realidad podamos hacer la modificación de nuestro comportamiento a través de esta implementación de estos pequeños pasos. Quisiera hacer un video solamente de este libro, pero les puedo decir que cumple su objetivo, explica el tema que quiere explicar. Sin embargo, creo que es muy ambicioso decir que es una teoría creada por su autor, ¿no? Cuando lo que él hace lo ha hecho la psicología cognitivo-conductual durante décadas. Y estoy hablando que al menos desde los 1950, 1960 en sus primeros planteamientos. Me parece un libro que es interesante y sus enseñanzas, claro, son interesantes porque están digeribles para un lenguaje apto, para que tú no tengas que saber muchas cosas de psicología básica y aplicada para poderlo entender. Sin embargo, lo que les puedo decir es que en mi experiencia de lectura no me enseñó nada nuevo. O sea, no les puedo decir, wow, sí, es el libro de mi vida, no sabía esto. Sin este libro no hubiera podido ampliar en este hábito, generar esta rutina. Por supuesto, yo entiendo que para personas que no tienen ningún conocimiento psicológico es una herramienta maravillosa y justamente por eso es que me gustaría, hacer este video específico donde les cuento un poco más, quizás que abordáramos
qué es lo que dice la psicología, a qué partes me refiero en donde digo que quizás no está bien fundamentado, a qué partes me refiero en donde sí hay estos fundamentos, qué otras más cosas dice la psicología sobre lo que el autor mismo propone, qué tanto de lo que él menciona es veracidad y qué tanto quizás no se podría llegar a aplicar o no es funcional o está, digamos, un poco desfasado. Entonces sí me gustaría abordarlo ahí y también hacer un poco más de este tipo de lecturas para darle un poco un enfoque ya no tanto de autoconocimiento, autoayuda, sino más bien un conocimiento un poco frente a la salud mental y un conocimiento psicológico. Finalmente tenemos el libro, que es un bonus porque la verdad no supe ubicarlo en una categoría específica, y nuestro último libro de esta larguísima selección de libros con contexto psicológico que leí este 2024, y tenemos a Almendra de la autora coreana Won Byung-sun. Y este libro nos aborda un tema muy específico y muy característico, que es la alexitimia, que es una inhabilidad o incapacidad para poder expresar y también inferir emociones, tanto propias como de la otra persona. Es decir, una persona con esta condición es incapaz de poder interferir o inferir qué es lo que tu expresión, por ejemplo, me está queriendo decir. Y por supuesto, tampoco, si no sé inferirlo, no sé expresarlo. Y conocemos la vida de un chico que en ese momento tiene aproximadamente 16 años y nos aborda esta infancia de cómo es crecer justamente con este padecimiento, con esta condición, cómo fue su crianza, cómo fue llegar a el colegio, pasa una tragedia, digamos, familiar en ese trayecto, y volvemos a esta actualidad donde él es adolescente, donde tiene algunos problemas, digamos, en el colegio justamente por esta misma condición. Es un libro muy entrañable, muy bonito, porque aborda bastante bien, si podríamos generalizar el tema, más allá de hablar de la alexitimia, hablar de la gestión emocional, de cómo las personas podemos llegar a ser capaces de gestionar nuestras emociones incluso cuando tengamos inhabilidad de conocerlas y de reconocerlas, y cómo inclusive para personas que no padecemos esa condición es imprescindible que aprendamos a conocer, identificar, gestionar y expresar esas emociones. Ahora sí, hemos llegado al final de este video, de esta grandísima selección. Espero que la hayan disfrutado mucho, que les haya gustado. Si no han leído alguno de estos libros, que los hayan adquirido como recomendaciones, y nos estamos viendo en un próximo video. ¡Chao!